Previo a dar inicio a la audiencia de debate, se dispone el ingreso de los fotógrafos y camarógrafos de los medios oportunamente acreditados para que hagan su trabajo. Hacemos ingresar, doctor Montesano. Le pido al público mantener silencio en la sala.
Ahora sí, señor secretario, si puede informar respecto de las partes presentes e indispensables para dar inicio a la audiencia. Sí, señor presidente. Se encuentran presentes en la sala la doctora Cristina Fernández de Kirchner, junto con su defensa, el doctor Carlos Alberto Beraldi, el arquitecto Julio Miguel de Vido, junto a su defensa, los doctores Maximiliano Adolfo Rusconi y Hugo Gabriel Palmeiro, el ingeniero José Francisco López, junto a la defensa oficial, los doctores Santiago Fin y Gonzalo Freilledo, el señor Lázaro Antonio Báez, junto a los doctores, al doctor Víctor Ortel, quien ejerce su defensa técnica, el arquitecto Carlos Santiago Kirchner, junto a sus letrados defensores, doctores Enrique Alberto Arce y Nicolás María Guzmán, el ingeniero Nelson Guillermo Periotti, junto a su defensa, los doctores Federico Andrés Paruolo y Aníbal Javier Sánchez, el ingeniero Raúl Osvaldo Darwich, junto a su defensa, el doctor Mario Fernando Gánora, el ingeniero Mauricio Collareda, junto a los doctores defensores oficiales Luis Alonso Martínez, el señor Héctor René Jesús Garro, junto a su defensa el doctor Mariano Ferguero Frías, el señor Juan Carlos Villafañe, junto a su letrado defensor el doctor Miguel Ángel Arce Ageo, el ingeniero Raúl Gilberto Pavesi, junto a su letrada defensora doctora Gabriela Inés Servo, el señor José Raúl Santibáñez, junto a su letrado defensor el doctor Miguel Ángel Arce Ageo, el ingeniero Abel Claudio Fatala, junto a su letrado defensor doctor Lucio Simonetti. A su vez, en representación del Ministerio Público Fiscal, se encuentran presentes los doctores Diego Luciani y Sergio Mola, por parte de las querellas en cabeza de la Oficina Corrupción, los doctores Omar Julián Sosa y Juan Carlos Duré, y en el caso de la Unidad de Información Financiera, su presidente Mariano Federici, junto con los letrados doctores Gonzalo Romero y Agustín Luis Biancardi. Se constituye este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Capital Federal, integrado por los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Fabián Basso, bajo la presidencia de quien habla Jorge Luciano Gorini, con intervención de la doctora Adriana Paliotti en calidad de jueza sustituta, quien se encuentra realizando en este momento otro debate y se informará de cuanto aquí ocurra a través de los registros de audio y video, a fin de dar inicio a la audiencia de juicio oral y público en el marco de la causa número 2833, seguida contra Fernández de Kirchner Cristina y otros, por presunta defraudación contra la Administración Pública y asociación ilícita. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, arquitecto Julio Miguel de Vido, ingeniero José Francisco López, señor Lázaro Antonio Báez, arquitecto Carlos Santiago Kirchner, ingeniero Nelson Guillermo Periotti, ingeniero Raúl Osvaldo Darwich, ingeniero Mauricio Collareda, señor Héctor René Jesús Garro, señor Juan Carlos Villafañe, ingeniero Raúl Gilberto Pavesi, señor José Raúl Santibáñez e ingeniero Abel Claudio Fatala. Estén atentos a todo lo que van a oír y todo cuanto ocurra en este debate, porque resultará de su interés. Podrán consultar a su abogado defensor en todo momento, a excepción del momento en que sean convocados a prestar declaración indagatoria. En dicha oportunidad lo harán sin que se les exija juramento de decir verdad o promesa de decir verdad, pudiendo declarar o negarse a ello sin que su negativa genere presunción de culpabilidad en su contra. Asimismo, podrán, en el curso del debate, ampliar su declaración cuando lo consideren oportuno y necesario a su defensa. Especial atención deben prestar a la lectura que se hará a continuación del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, formulado por los fiscales de la instancia anterior, doctores Gerardo Polichita e Ignacio Maíquez, obrante a fojas 7.842 en adelante, que contiene la descripción de los hechos imputados, la calificación legal asignada a los mismos y el grado de participación criminal atribuida. Señor secretario, puede comenzar la lectura. Solicitamos elevación a juicio. Un segundito. Doctor, está previsto al concluir la audiencia, previo a disponer el cuarto intermedio, que si alguna de las partes desea hacer alguna manifestación, lo puede hacer
y tengamos presente también que hay una etapa procesal oportuna que es... No me interrumpa mientras hablo, doctor. No. No le doy la palabra, doctor. Va a tener su oportunidad al concluir la audiencia y previo al corte intermedio. Vamos a... Lamentablemente, doctor, no se lo escucha porque está el micrófono apagado y no tiene el uso de la palabra en este momento. Lo tengo presente, doctor, y antes de concluir la audiencia tendrá oportunidad de manifestarse. Vamos a continuar con la lectura del requerimiento fiscal conforme fuera anunciado. Señor secretario. Solicitamos elevación a juicio. Señor juez, Gerardo Polichita e Ignacio Máiquez, fiscales en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, nos presentamos ante BS en la causa 5048 del 2016, caratulada Grupo Báez y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes funcionario público del registro de la Secretaría número 19 del Juzgado Federal número 10 a vuestro digno cargo y respetuosamente manifestamos. 1. Objeto. Que venimos por medio del presente a formular el pertinente requerimiento de elevación a juicio en la presente causa en cumplimiento de lo normado en los artículos 346 y 347, inciso segundo del Código Procesal Penal de la Nación, en relación a las personas que pasaremos a enumerar y por los motivos que en lo sucesivo se desarrollarán. 2. Datos personales de los imputados. Señor secretario, un segundo. Por favor, silencio en la sala. Silencio al público y a la bandeja superior. Continúe. 1. Cristina Elizabeth Fernández. 2. Lázaro Antonio Báez. 3. Julio Miguel Devido. 4. José Francisco López. 5. Nelson Guillermo Periotti. 6. Carlos Santiago Kirchner. 7. Abel Claudio Fatala. 8. Raúl Osvaldo Darwich. 9. Mauricio Collareda. 10. Héctor René Jesús Garro. 11. Juan Carlos Villafañe. 12. Raúl Gilberto Pavesi. 13. José Raúl Santibáñez. Se omite la lectura de los datos personales de cada uno de los imputados. Punto 3. Aspectos generales. 3.a. Contexto global de la investigación. Antes de comenzar con la descripción de la maniobra que se les imputa a los acusados, corresponde exponer el contexto en el que se enmarca la presente pesquisa con el objeto de obtener un panorama acabado de la tarea que se ha venido desarrollando en relación a la comprobación de distintos hechos de corrupción que se habrían desplegado a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional junto con diferentes organismos del Estado, Ministerio de Planificación Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos Públicos, Aerolíneas Argentinas, etcétera, en beneficio de un puñado de empresarios amigos ligados personal y comercialmente a aquellos, entre los que se encuentran Lázaro Antonio Báez, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa. En esta línea, el presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones englobadas bajo la causa número 15.734 del 2008, caratulada Kirchner, Néstor y otros sobre asociación ilícita, conocida como causa madre, que comprende, entre otras, las números 11.352 del año 2014, OTESUR, 3732 del 2016, Los Sauces, 4943 del 16, Oil Combustibles, 11.904 del 2014, Aerolíneas Argentinas, entre otra docena de pesquisas que se vienen sustanciando con la intervención de esta Fiscalía y del Juzgado número 10 del Fuero. Así, en el marco de los procesos señalados, se indaga el fraude de la Administración Pública a través de la falta de cobro del impuesto a los combustibles líquidos por parte de la AFIP, dirigida por el administrador federal Ricardo Chegaray, y la apropiación de ellos por parte del grupo empresarial de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, causa 4943 del 2016, el lavado de dinero con el objeto de que los exmandatarios y sus hijos pudieran legitimar una porción de lo producido ilícitamente a través de la actividad hotelera, 11.352 del año 2014, y del alquiler de propiedades, 3732 del año 2016, la contratación por parte de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas del Hotel Alto Calafate de la ex familia presidencial, causa 11.904 del año 2014. Es en el escenario descripto que se enmarca la investigación que se ha desplegado en este expediente 5048 del 2016, que ha permitido corroborar, con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso, la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la Administración Estatal con intervención en materia de obra pública, en este caso el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos. De esta forma, en virtud del presente requerimiento de elevación a juicio, se inaugura entonces la etapa del debate oral y público que finalmente permitirá juzgar los distintos hechos de corrupción estatal a los que la República Argentina se ha comprometido a combatir y erradicar ante la comunidad internacional. Punto 3.b.
aclaraciones preliminares a la imputación. Ahora bien, previo a adentrarnos a la plataforma fáctica que conformará la imputación que deberán enfrentar los acusados en la etapa de debate que se avecina, resulta necesario realizar una serie de precisiones que serán de suma utilidad a los fines de comprender acabadamente la compleja maniobra de corrupción que se abordará en lo sucesivo. En ese sentido, vale aclarar que la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas con división de roles y permanencia en el tiempo por más de 10 años que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial requiere de una descripción general de la acusación sobre la cual se asentarán luego las imputaciones particulares de los 13 acusados que a través de esta presentación se solicita su elevación a juicio, más allá de la responsabilidad que les corresponde a los imputados cuya situación procesal actual no permite la remisión a juicio en este momento. Aquello guarda razón en que el tratamiento por separado y en forma aislada de la conducta de cada uno de los imputados, sin el marco en el que se desarrollan, impediría entender el verdadero alcance y significación de su accionar, ya que es precisamente en el engranaje de unas con otras el único lugar desde el que se puede comprender la real dimensión de la maniobra delictiva que se encuentra bajo juzgamiento. Ello pues, para la realización de una operación criminal de la complejidad y extensión como la que se verifica en el subexámine, quienes se encontraban a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, quienes fueron elegidos por el pueblo para administrar fielmente los bienes del Estado, debieron pervertir y envilecer la esencia de su función y utilizar la propia estructura burocrática estatal como el medio para enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad. Así, sin perjuicio de que a través de esta presentación este Ministerio Público propicie la elevación a juicio a sus principales responsables, aquellos sobre los que se estima completa y culminada en instrucción, lo cierto es que la investigación de esta compleja maniobra que, como se dijo, contiene multiplicidad de actores y una extensión prolongada en el tiempo, no se agota en esta primera etapa, sino que seguirá profundizándose con el objetivo de que todos los que hayan participado en su concreción sean juzgados. Es precisamente en esta dirección que, desde el dictado del auto que sujetó los procesos a los encartados, han sido indagados y han recaído auto de mérito sobre otras 14 personas, entre quienes se encuentran el ex subadministrador de Vialidad Nacional, Carlos Joaquín Alonso, el ex gerente de Administración de Vialidad, Sergio Hernán Pasacantando, y los miembros de las empresas del Grupo Báez, Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Buti, lo cual actualmente se encuentra en proceso de revisión ante la alzada por las impugnaciones presentadas por este Ministerio Público Fiscal, las querellas y las defensas. Sin embargo, el hecho de que se continúe profundizando la pesquisa de esta extensa maniobra de corrupción que atraviesa verticalmente el Estado Nacional desde los expresidentes de la Nación hasta los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y se reproduce en el esquema burocrático provincial de Santa Cruz, lo que será objeto de investigación en lo sucesivo, no resulta óbice para que respecto de quienes se ha completado esta etapa preparatoria del proceso puedan enfrentarse a la instancia natural de acusación, defensa, prueba y sentencia, es decir, el juicio. Por ello, las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha eficaz y eficiente contra la corrupción, las reglas procesales que fijan como norte una mejor y más pronta administración de justicia, el reclamo social que procura el esclarecimiento de presuntos hechos de corrupción y la propia Constitución Nacional, que en su artículo 36 estatuye que quienes cometieron un grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento atentan contra el sistema democrático, imponen la necesidad de que la presente investigación prontamente sea tratada en juicio oral y público. Punto 4. La acusación. 4.a. Imputación general. Punto 4.a.1. La organización criminal para sustraer y apoderarse de fondos públicos. La acusación fiscal se encuentra marcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos. La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández y como organizadores al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas. Esta asociación delictiva, como dijimos, funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ello a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados, y su duración se extendió desde al menos el 8 de mayo de 2003, cuando se constituyó la empresa Austral Construcciones, y hasta el 9 de diciembre de 2015, cuando finalizó el segundo mandato de Cristina Elizabeth Fernández.
Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional, convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad, seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde, con la colaboración de funcionarios locales, se ejecutaría la matriz de corrupción y acordaron generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo, concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos. Con estas premisas como norte, acudiendo a un reparto funcional en las tareas, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Carlos Kirchner aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía y las facultades legales que sus respectivos cargos le otorgaban y, valiéndose de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público y de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, quien se encontraba, como privado, del otro lado de cada contratación perjudicial. Así entonces, los responsables políticos de la Administración General del país, su ministro, secretario y subsecretario, y el administrador general con competencia en materia de obra pública vial, se encargaron desde sus propios espacios de actuación dentro de la estructura estatal y contando con la colaboración de subadministradores, gerentes, subgerentes y jefes de distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, además de la cooperación de las autoridades provinciales, presidentes, ingenieros jefes y directores de AGBP, entre otros, de que el dinero público atravesara las distintas compuertas de protección y control interno hasta salir de la esfera pública para que fluyera, bajo este esquema delictivo, hacia el amigo y socio comercial de los expresidentes de la Nación. Ante este panorama, una vez transferidos los fondos públicos a manos de Lázaro Báez, esta misma organización, con algunos de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior en la cual una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero esta vez ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades. Esta segunda fase, vale decir, configura el eje central de las investigaciones que se siguen en las causas 11352 del 2014, denominada públicamente OTESUR, y 3732 de 2016, conocida como Los Sauces, y consistió, en definitiva, en que los jefes de la asociación ilícita recibieran una parte de los fondos que habían sido sustraídos por la organización criminal que ellos dirigían y que pudieran disponer libremente de ellos. Para lograr este cometido, los nombrados junto con el propio Báez y otras personas que se habrían incorporado a la organización como Máximo Kirchner, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián de Sousa y Osvaldo José Sanfelice, entre otros, diseñaron diversos esquemas de reciclaje de activos con la finalidad de justificar, a través de actividades ilícitas, hotelera e inmobiliaria, que las empresas que habían recibido los fondos públicos y otras firmas intermedias pertenecientes a los conglomerados societarios de los empresarios beneficiados canalizaran fondos hacia los exmandatarios y sus hijos. Lógicamente, siendo aquellos las máximas autoridades de la República, dada su posición institucional y la publicidad de sus declaraciones, su fortuna no podía incrementarse en la medida que lo había hecho la de quien había sido colocado como beneficiario de la defraudación del Estado, que en 10 años pasó de tener un patrimonio de 1 millón de pesos a más de 1.000 millones. Sin embargo, la organización utilizó las dos actividades indicadas para canalizar a través de aquellos millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio. Para ello, contarían con la participación del propio Báez, quien ampliaría su rol de empresario de la construcción y ahora, en el papel de empresario hotelero desde el año 2008 en adelante, canalizaría regularmente fondos desde las empresas contratistas de obra pública y sus vinculadas a favor de una empresa que actuaría como sociedad pantalla, Valle Mitre Sociedad Anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir el dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería, permitiendo que la ganancia ilícita se fuera distanciando de su origen delictivo y mediante su mezcla con fondos lícitos, como pueden ser aquellos que ingresan por un pasajero del hotel, al final resultará sumamente dificultoso vincular el dinero ilícito con su verdadero origen. De esta forma, parte de los fondos millonarios que eran girados a Valle Mitre por las firmas del Grupo Báez, luego de que la empresa pantalla pagara el costo del lavado, es decir, hiciera frente a los costos propios de la actividad hotelera, sueldos, proveedores, impuestos, etc., eran remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los expresidentes y sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido sin despertar sospechas de que su verdadero origen era la obra pública, agotándose así la maniobra de lavado de activos.
Otro de los mecanismos de reciclaje montado por la asociación criminal habría consistido en el alquiler de inmuebles a través de la sociedad Los Sauces, sociedad anónima, cuya titularidad perteneció a Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, y luego el fallecimiento del primero también a su hija Florencia Kirchner, a empresas de los conglomerados societarios pertenecientes a Lázaro Antonio Báez y Cristóbal Manuel López, quienes girarían a través de locación de inmuebles en forma constante y periódica importantísimas sumas de dinero hacia la mencionada firma de la ex familia presidencial. En definitiva, lo expuesto permite sostener la acusación sobre la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita que, como se dijo, en forma estable y permanente y en base a una división de roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado, a lo largo de más de 12 años se dedicó a cometer múltiples delitos con el fin de primero sustraer y luego apoderarse de fondos públicos. Punto 4.A.2. La maniobra de corrupción y sus distintas etapas. La imputación fiscal reconoce como punto de partida la instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la administración pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas, principalmente funcionarios públicos, logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. La modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia, a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos, monto que actualizado de agosto de 2016 asciende a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos. Para lograr tal cometido, entonces, se requirió, por un lado, la participación criminal organizada de funcionarios públicos nacionales y provinciales que direccionaron en forma permanente y deliberada fondos públicos millonarios en concepto de obra pública vial hacia la provincia de Santa Cruz, desde donde se los adjudicarían al socio de los expresidentes y, por el otro, la intervención delictiva de uno de los miembros de la asociación criminal que se encontrara del otro lado de cada contratación, recibiendo el flujo de dinero público canalizado por quienes se encontraban a cargo de su protección y custodia a través de las empresas Austral Construcciones, Canc y Costilla, Los Calcio y Del Curto, sucesión de Adelmo Biancalani y Gotti Hermanos. Dicho ello, la maniobra imputada será edificada sobre 4 pilares. Punto 1. La inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial. 2. La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional. 3. La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz. Y 4. El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado. Punto 4.A.2.I. La inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial. El primer eslabón de la maniobra imputada fue la colocación en la industria de la construcción del amigo personal y socio comercial de la ex familia presidencial, al cual se habrían de asignar los fondos públicos, lo cual aconteció alrededor de 2 semanas antes de la asunción del expresidente Néstor Carlos Kirchner, quien juró el 25 de mayo de 2003. Precisamente, cuando los principales periódicos y medios de comunicación del país presagiaban que su contrincante en la segunda ronda electoral, forzada en función de las elecciones llevadas a cabo el 27 de abril de 2003, se daría de baja del balotaje para evitar la derrota que todas las encuestas aseguraban que ocurriría, el acusado Lázaro Báez constituyó el día 8 de mayo de 2003, junto con otros 2 socios, Guido Santiago Bolondeau y Sergio Leonardo Gotti, hijo de Vittorio Gotti, dueño de Gotti S.A., la firma Austral Construcciones S.A., mediante el aporte de 3.000 pesos, lo que representaba el 25% del capital social de la empresa, que apenas ascendía al mínimo legal de 12.000 pesos. Si bien la empresa Austral Construcciones Sociedad Anónima funcionó como centro de los negocios relacionados con la obra pública vial, lo cierto es que, a medida que el plan orquestado iba avanzando en los años siguientes al 2003, Lázaro Báez y su entorno no solo se hicieron de la totalidad de esta firma, sino que también absorbieron la propiedad y el manejo de otras empresas constructoras como Canc y Costilla, Gotti Hermanos, Los Calcio y Del Curto SRL y sucesión de Adelmo Biancalani, lo que le permitió aumentar su capacidad de contratación y favorecer el direccionamiento de las licitaciones a través de la simulación de concurrencia de distintas empresas a los llamados licitatorios, cuando en realidad se trataba de varias firmas del mismo conglomerado societario. El éxito de la maniobra de corrupción garantizada por la connivencia de los funcionarios públicos se advierte en forma manifiesta y evidente, ya que en este primer paso, no solo por la demostración de la expansión societaria de Lázaro Báez, sino además por la verificación de un incremento patrimonial exponencial y vertiginoso a título personal y societario de las firmas de su grupo económico, principalmente de Austral Construcciones.
Así, mientras que en el año 2002 Lázaro Báez declaró bienes personales ante la AFIP por poco más de $1.000.000, 1.123.181,6 centavos, para el 2014 su declaración incluyó bienes por un valor que superó los 137 millones de pesos, es decir, aumentaron en orden al 12.131%. Aún más notoria resulta ser la situación de Austral Construcciones, que en el año 2003 tenía un patrimonio neto que ascendía a poco más de $1.000.000 y en el año 2012 llegó a superar los 600 millones de pesos, es decir, experimentó un incremento patrimonial en el orden del 45.313%. Como se puede apreciar, un elemento central de la maniobra y por lo tanto de la acusación consistió en que uno de los miembros de la organización delictiva fuera convertido en empresario en la construcción, puesto que simulando ese rol como un oferente particular más del Estado, le permitiría salir victorioso y recibir un esquema de beneficios exclusivos y permanentes gracias al papel de los otros miembros que actuarían desde la esfera pública, direccionando la licitación y promoviendo la inobservancia de los controles en cada una de las contrataciones perjudiciales celebradas, tal como se verá en las siguientes etapas de la acusación. Punto 4.A.2.2. La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional. El segundo paso de la maniobra consistió en la instauración de una estructura institucional nueva que fuera funcional al propósito criminal buscado y la designación de una serie de funcionarios públicos de confianza del ex matrimonio presidencial que los acompañaban desde la Intendencia de Néstor Kirchner en la ciudad de Río Gallegos y la Gobernación de la provincia de Santa Cruz para cubrir los puestos claves en materia de elaboración de la política nacional en obra vial y de adjudicación, ejecución, control y pago de las obras públicas. Para ello, desde las máximas autoridades del PEN, Néstor Kirchner y Cristina Fernández no solo diseñaron este complejo esquema de corrupción, sino que además, con el fin de que su designio se llevara a cabo sin resquicios, colocaron en los puestos decisivos a las personas con las que participarían de esta empresa criminal y controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional a los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, lo que les permitiría asegurarse que el plan se llevara a cabo tal como había sido ideado. Con ese objetivo, un día antes de la asunción de Néstor Kirchner, a través del dictado del decreto del DNU número 283 del 2003, se procedió a la modificación de la Ley de Ministerios y a la creación de un nuevo órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al que se le asignó, entre otras atribuciones, la planificación, ejecución y control de todas las cuestiones relacionadas con las obras públicas y la actividad vial. A cargo de la cartera ministerial con competencia en materia de obra pública, Néstor Kirchner nombró al arquitecto Julio Miguel Devido, que hasta allí era su ministro de Gobierno en Santa Cruz, quien luego fue ratificado por Cristina Fernández en sus 2 mandatos y se instituyó como cabeza de un engranaje estable que, con los mismos funcionarios y durante 12 años, garantizaría el éxito del fin buscado. A su vez, para llevar adelante la maniobra, a través del decreto número 27 del 2003, Néstor Kirchner transfirió a esa cartera ministerial un área clave en materia de obra pública, la Secretaría de Obras Públicas, en donde el expresidente colocó en su primera gestión y la ex primera mandataria reafirmó a lo largo de 8 años al ingeniero José Francisco López, quien en el año 2003 ocupaba el cargo de presidente del directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz desde 1994. La Secretaría de Obras Públicas, según los objetivos trazados por el propio Néstor Kirchner en el decreto 27 del 03, debía entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacional, viales, públicas e hídricas y coordinar los planes, programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la jurisdicción, y debía intervenir en todo lo inherente a los organismos descentralizados y desconcentrados del ámbito de su competencia, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad. Tiempo después, en el mes de julio de 2015, Néstor Kirchner redobló la injerencia de la Dirección Nacional de Vialidad a través de la creación de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, por debajo de la Secretaría, a donde nombró a su primo, Carlos Santiago Kirchner, quien se desempeñaba hasta allí en el directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Río Gallegos, el cual fue ratificado por Cristina Fernández en sus 2 mandatos presidenciales. La Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal fue dotada de amplísimas facultades que abarcaban la coordinación e intervención en la relación entre la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados en obras viales, la participación en la planificación territorial de la inversión pública, la evaluación, seguimiento, aprobación y control de los planes, programas y proyectos de las áreas dependientes de la Secretaría de Obras Públicas, entes desconcentrados y descentralizados, el ejercicio del Contralor del Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas y el manejo de los fondos del fideicomiso creado por el decreto número 1377 del 2001 y por la ley número 24.855.
Sin embargo, esta subsecretaría no era la única con competencia en materia vial, en la medida que, en un nivel jerárquicamente inferior a José López, también se encontraba la subsecretaría de Obras Públicas, que dependía funcional y jerárquicamente de la secretaría homónima, en la cual la exmandataria Cristina Fernández designó durante sus 2 ejercicios presidenciales al ingeniero Abel Claudio Fatala, quien desde abril de 2004 había sido designado por Néstor Kirchner como coordinador de saneamiento hídrico del área metropolitana dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Según se desprende de la lectura del decreto número 27 del 03, el subsecretario de Obras Públicas cumplía una función de asistencia al secretario en relación a la planificación y ejecución de obras, y el contralor de los entes descentralizados tiene una misión de supervisión respecto del registro nacional de constructores y firmas consultoras de obras públicas. Poseía como obligación inherente a su cargo el ejercicio directo del contralor de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero a su vez, la Dirección Nacional de Vialidad también ocupó un rol clave en el esquema criminal diseñado, ya que tuvo y tiene a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias. Es decir, la DNB fue y es el órgano específicamente encargado de administrar y ejecutar el dinero que desde el Poder Ejecutivo por diferentes vías, presupuesto, ampliación de presupuesto, reasignación de partidas o fondos fiduciarios, se destina año a año a las obras públicas viales de nuestro país. Ver decreto número 505 del 58. Por tal razón, en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, Néstor Kirchner designó y Cristina Fernández confirmó en su gestión como cabeza del organismo vial al ingeniero Nelson Guillermo Periotti, quien hasta el 2003 ocupaba el cargo de presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de la Gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, el cual se desempeñó sostenidamente en el puesto a lo largo de los 12 años. Ver decretos número 73 del 2003 y 127 del 2008. Para la instrumentación de la maniobra, el administrador general de la DNB se valió de la colaboración de las 3 gerencias operativas a su cargo. La gerencia de administración, encargada, entre otras cuestiones, de realizar los pagos en favor de los contratistas y comitentes; la gerencia de obras y servicios viales, responsable de controlar el proceso constructivo y la ejecución de las obras; y la gerencia de planeamiento, investigación y control, encargada en líneas generales de controlar la eficacia y eficiencia de la gestión vial, y contó a su vez con la connivencia de sus subadministradores, que además de reemplazarlo en caso de ausencia, tuvieron como misión esencial la supervisión del desenvolvimiento de las distintas gerencias y distritos. Por la importancia del segundo en la línea jerárquica, los subadministradores de la DNB también fueron nombrados por los expresidentes de la Nación. Néstor Kirchner designó a Julio Ortiz Andino en julio de 2003 y Cristina Fernández nombró a Sandro Férgola en enero de 2008, que había sido ingeniero jefe de Nelson Periotti en la GBP de Santa Cruz, y a Carlos Joaquín Alonso en marzo de 2011, quien formaba parte de las empresas Sucesión de Adelmo Biancalani y Epelco, ambas de Grupo Báez. Ver decretos números 418 del 2003, 127 del 2008 y 229 del año 2011. Así también, dentro de la estructura administrativa, el administrador general contó con la cooperación de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, responsable de asesorar y garantizar la legalidad de los actos, y de la Jefatura de Distrito 23, apostada en el territorio de Santa Cruz y encargada del seguimiento y los controles previstos en toda obra por contrato de ejecución, la cual estuvo a cargo de Raúl Osvaldo Darwich desde mayo de 2006 a enero de 2008 y de Mauricio Collareda desde enero de 2008 hasta diciembre de 2015. La estructuración y desarrollo de la maniobra ilícita también involucró la intervención de funcionarios públicos del plano provincial, quienes a partir de los convenios celebrados con la DNB se encargarían de llevar adelante, en la mayoría de los casos investigados, la licitación, adjudicación, control y pago de las obras públicas viales cuestionadas. Sobre este punto, los presidentes del directorio de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz han sido un eslabón esencial en la instrumentación de la maniobra y, en tal sentido, Héctor René Jesús Garro, entre octubre de 2005 y marzo de 2006, Juan Carlos Villafañe, entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, Raúl Gilberto Pavesi, entre diciembre de 2007 y febrero de 2013, y José Raúl Santibáñez, entre febrero de 2013 y diciembre de 2015, han contribuido, desde sus espacios de actuación y con las atribuciones propias de su cargo, al éxito del plan criminal investigado. Así entonces, para que el plan diseñado desde el PEN se perpetuara en el tiempo, fue indispensable que los diferentes eslabones de la estructura estatal prestaran su colaboración para garantizar el resultado de la maniobra, y es por ello que el esquema burocrático del Estado fue completado con diferentes personas que, desde sus respectivos roles, realizarían por acción y omisión el aporte necesario con el fin de sustraer el dinero público del Tesoro Nacional. Punto 4.A.2.3. La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
La tercera etapa consistió en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo la maniobra y por tal razón se dispuso la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar, Santa Cruz, precisamente en la provincia de la que los expresidentes son oriundos, en la que Néstor Kirchner gobernó durante 3 mandatos y en la que además suministró gente de su confianza en la mayor parte del periodo 2003-2015. Para ello, quienes conformaron la estructura funcional de este esquema de corrupción, utilizando los atributos que la norma les confería para hacer fluir el dinero desde lo público hacia lo privado, realizaron desde sus respectivos lugares el aporte necesario para que se inyectaran en la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz un flujo constante y permanente de fondos públicos federales que luego serían puestos en manos de las empresas de Lázaro Báez. De esta manera, guiados por el designio de sustraer del Tesoro Nacional el fruto del trabajo de la comunidad, los expresidentes, el Ministerio de Planificación, el Secretario de Obras Públicas, los subsecretarios de Obras Públicas y de Coordinación de Obra Pública y el Administrador de Vialidad realizaron distintas acciones y omitieron los controles que debían llevar a cabo dentro del ámbito de sus competencias con el fin de que aquellos fondos llegaran a la provincia desde donde finalmente egresarían de la esfera pública. En este sentido, instituyeron a la provincia de Santa Cruz como la más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales, con un 11% del presupuesto total, y le asignaron durante el periodo 2003 a 2015, lapso en el que se extendió la maniobra, un total de 21.880.376.363 pesos. Ello implica que se le destinó a esa jurisdicción lo que en conjunto se le asignó en ese mismo periodo a 8 provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones, e incluso un monto prácticamente igual al ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país, con conocidas necesidades en la materia. Dicha decisión de corte macropolítico correspondía al Poder Ejecutivo Nacional, que es quien año a año diseña el presupuesto nacional en el que se proponen las inversiones a realizar en las diferentes provincias, aprueba el proyecto de presupuesto que luego es enviado al Congreso y finalmente publica o puede vetar la ley dictada por el Poder Legislativo. De este modo, bajo la apariencia de una legítima política de gobierno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández erigieron a la obra pública vial como el dispositivo de inversión real directa más importante de nuestro país, es decir, el modo a través del cual se incorporaron activos no corrientes al patrimonio nacional. Sin embargo, dicha política de gobierno fue, al menos en lo que compete a la provincia de Santa Cruz, el mecanismo a través del cual se canalizarían fondos hacia donde su socio, Lázaro Báez, resultaría espuriamente beneficiado. En ese norte, el presupuesto nacional fue un elemento central a partir del cual se instrumentó la maniobra y es por ello que la Dirección Nacional de Vialidad recibió el mayor flujo de fondos públicos a lo largo de los años, convirtiéndose así no solo en el organismo que más dinero recibió dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sino también en el órgano descentralizado con mayor cantidad de fondos públicos de todo el país. Ver al respecto las 12 planillas anexas a la Ley de Presupuesto, organismos descentralizados, composición del gasto por jurisdicción, entidad y por finalidad, correspondientes al periodo 2004-2015. Así, en los años 2003 al 2015, en los que ejercieron la primera magistratura Néstor Kirchner y luego Cristina Lizeth Fernández, el monto dinerario del presupuesto proyectado por el Ejecutivo, en el que intervenían las gerencias, el administrador general y subadministrador de la DNB, el secretario de Obras Públicas y sus subsecretarios, el ministro y el presidente, prácticamente no sufrió modificaciones del Parlamento, lo que muestra que la política de inversiones en materia de obra pública vial fue dirigida desde la Presidencia de la Nación. En efecto, a través del presupuesto entre los años 2004 y 2015, el proyecto del PEN le asignó a la DNB un total de 93.476.613,597 y finalmente la ley de presupuesto en todos esos años le terminó asignando a ese organismo prácticamente lo mismo, un total de 93.442.349.597. Todo ello, a excepción del año 2011, en donde no hubo acuerdo en el Congreso y las cuentas de la Nación se rigieron directamente por disposición de la expresidente por el decreto número 2053 del 2010 y decreto de necesidad de urgencia número 2054 del 2010. Lógicamente, no escapa a los suscriptos que la ley de presupuesto es precisamente eso, una ley, y por lo tanto requiere tratamiento parlamentario. Sin embargo, no puede descartarse que es precisamente el Poder Ejecutivo, cada ministro sobre su materia, junto con el jefe de gabinete y el presidente de la Nación, el que diseña el presupuesto, así como también que es el presidente de la Nación el que aprueba el proyecto que luego es enviado al Congreso Nacional y finalmente es aquel quien lo promulga, pudiendo antes vetar o modificar su contenido.
También se ha acreditado que, una vez puesta en marcha la ejecución del presupuesto, existieron diferentes mecanismos destinados a aumentar o reacomodar las partidas para poder hacer frente a las obras adjudicadas al Grupo Báez. Para ello, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner decidieron modificar la ley de presupuesto y aumentar, sin intervención del órgano legislativo, a través del método excepcional del decreto de necesidad de urgencia, las partidas presupuestarias para afrontar las erogaciones del Ministerio de Planificación Federal en general y los gastos de la DNB en particular. A través de esta vía, la DNB recibió desde el año 2007 hasta el 2014 un flujo millonario extra otorgado por disposición directa de los primeros mandatarios a través de los decretos de necesidad de urgencia números 1108 del 2007, 1856 del 2007, 1472 del 2008, 1801 del 2009, 2052 del 2010, 1764 del 2011, 2436 del 2012, 1170 del 2013 y 1246 del 2014. Por otra parte, en los casos en los que el dinero para las obras de vialidad no provenía del presupuesto o de la ampliación del mismo decretada a través de los DNU, Néstor y Cristina Kirchner, con el fin de dotar de recursos a la realización de obras públicas viales, recurrieron al fideicomiso constituido por el decreto número 976 del 2001, que creó un fondo con lo recaudado en concepto de tasa a la venta de gasoil de uso discrecional del presidente de la Nación, que no forma parte del cálculo de recursos del presupuesto nacional ni se encuentra regido por la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional. De esta forma, primero Néstor Kirchner a través del DNU número 140 del 2004 y 508 del 2004, de fecha 3 de febrero y 23 de abril de 2004 respectivamente, por solicitud de la DNB, incorporó como beneficiarios obras que se encuentran en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz y respecto de las cuales la Administración General de Vialidad Provincial tomó a su cargo el estudio, proyecto, llamado a licitación, contratación, inspección y pago de los certificados en virtud de los convenios suscritos entre la AGVP y la DNB. Pero luego fue Cristina Fernández de Kirchner quien decidió incorporar como beneficiario del fideicomiso a la Dirección Nacional de Vialidad, dándole vía libre para que este organismo, junto con otras dependencias de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, pudieran disponer de esos fondos sin especificar ex ante las obras en las que el dinero del fideicomiso sería utilizado. De esta manera, la metodología que hasta ese momento se había implementado, en la que el presidente de la Nación indicaba específicamente a qué obras iba destinado el dinero del fideicomiso, fue modificada por la expresidente a partir del 29 de enero de 2009, fecha en la que emitió el decreto número 54 del 2009, en el que facultó a la DNB para hacer uso discrecional del fideicomiso para las obras que consideraba pertinentes, a pesar de la opinión en contrario de los servicios jurídicos del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Economía. Sin embargo, allí no se agotaron los mecanismos utilizados por la organización criminal que, al amparo de las funciones de sus respectivos cargos, las utilizaron abusivamente para focalizar los fondos públicos en la provincia de Santa Cruz para que una vez allí fueran sustraídos por el privado que se encontraba del otro lado de la contratación. Cuando los recursos del presupuesto no eran suficientes y no era nutrida la DNB a través de los aumentos de presupuesto dictados por DNU o los fondos del fideicomiso, de manera sistemática y constante, los expresidentes de la Nación recurrieron a las facultades legales de sus sucesivos jefes de gabinete de ministros, funcionarios designados directamente por la Presidencia de la Nación. De esta manera, los expresidentes utilizaron el mecanismo de la reasignación presupuestaria, autorizada en algunas ocasiones por la propia ley de presupuesto y en otras por el mecanismo establecido en la ley 26.124 para redireccionar recursos económicos de otras carteras a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, con el fin de que se pagara a los proveedores, entre ellos las empresas de las ROBAES, quien resultó ser el único contratista que cobraba en término y al que no se le adeudaba dinero al final del mandato de Fernández. Así, los fondos establecidos tanto por el presupuesto como por los decretos de necesidad de urgencia, una vez asignados a la Dirección Nacional de Vialidad o al Ministerio de Planificación Federal, podían ser reconducidos por el titular de la DNB, Nelson Periotti, por el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, o por el ministro, Julio Miguel de Vido, a las obras que se deseara pagar cambiando la aplicación de las partidas, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos que año tras año la decisión administrativa de distribución de presupuesto exigía, lo que le permite comprender cómo es que el dinero, sin importar la imputación de la obra a la que estaba destinada, llegaba finalmente a las manos de las ROBAES. En definitiva, Santa Cruz,
lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que, comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí llegara a manos de Lázaro Báez, que como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos un camino de retorno hacia los expresidentes y sus hijos, quienes lo recibirían ya desde un rol privado a través de distintos mecanismos tendientes a darle apariencia legal a dichas transacciones, tales como la actividad hotelera e inmobiliaria. Punto cuarto, A2.4. El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor de Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado. El cuarto paso estuvo representado por la implementación y ejecución de beneficio individuo en favor de Lázaro Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, objetivo para el cual se montó una matriz general de actuación por la que los funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios permitieron en algunos casos por acción y en otros por omisión que se cometieran distintas irregularidades en las 3 etapas del desarrollo de las obras: adjudicación, ejecución y pago. El proceso de adjudicación configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requerimiento de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial. Para lograr tal cometido, en el proceso de adjudicación se empleó, primero, la concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo económico a una licitación sin que se rechazaran las ofertas ni se impusieran sanción alguna por esa práctica, pese a estar expresamente prohibida y penada por la normativa vigente, artículo 32, inciso A de la Ley 2743. Segundo, la estrategia corporativa desplegada por las empresas del Grupo Báez en abierta infracción a la ley, tendiente a imponer a un precio de contrato lo más cercano a un 20% de aumento en relación al presupuesto oficial, artículo 32, inciso B de la Ley 2743. Tercero, la presentación de distintas ofertas por encima del límite legal, con conocimiento de antemano, que resultarían descalificadas por incumplir el artículo 32, inciso B de la Ley 2743, para simular competencia en la licitación y convertir automáticamente a una de las empresas del holding como la oferta más conveniente. Cuarto, la comprobación de sobreprecios en los guarismos que integraron algunas de las ofertas del Grupo Báez de un promedio del orden del 64,72%. Quinto, la suscripción de convenios de financiación nacional por obras después de que hubieran sido adjudicadas al Grupo Báez, a pesar de que inicialmente habrían sido catalogadas como una necesidad provincial. 6. La designación de los integrantes de la Comisión de Estudio de Adjudicación de las Ofertas después de que se conociesen los oferentes a través del acta de apertura. 7. La confección, por parte de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, de presupuestos sensiblemente superiores a la que la Dirección Nacional de Vialidad había decidido financiar con el propósito de incrementar el monto del contrato otorgado a Lázaro Báez. 8. La presentación de un mismo certificado de capacidad de contratación anual para múltiples adjudicaciones tras el agotamiento de su saldo en infracción al artículo 26 del Decreto Reglamentario número 2960 del 2005 de la Ley 2743. 9. La omisión de presentar el certificado de capacidad de adjudicación al momento de formalizar el contrato de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, en contraposición a lo dispuesto en los pliegos generales y particulares de las licitaciones. 10. La constitución simulada de UTE, uniones transitorias de empresa, destinadas a aparentar mayor capacidad de contratación para luego ceder la obra a Austral Construcciones sin cumplir los requisitos estipulados en el artículo 37 y 72, inciso F, de la Ley 2743 y artículos 19, 23 y 50, inciso D, de la Ley 13.064. 11. La celeridad de la adjudicación de los procesos licitatorios, reveladora en sí misma de la ausencia de un examen real de las ofertas y de la decisión adoptada ex ante de otorgar el contrato al Grupo Báez. 12. La utilización abusiva y excepcional de la firma ad referendum por parte de los presidentes de la GBP
para eludir la intervención del directorio en los trámites licitatorios y acortar excesivamente los plazos entre cada uno de los pasos del proceso. Artículos 15H de la Ley 1673 de Santa Cruz. 13. La adjudicación de nuevos contratos a pesar del incumplimiento sistemático de las obras en curso. 14. La ausencia de intervención de los organismos de control externo a nivel local para la aprobación expresa de cada proceso licitatorio, tal como exigían los convenios. Y 15. La utilización de una copia de una resolución del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz que aprobaba una auditoría de 2002 a 2004 de carácter general para dar por cumplida la exigencia de control en infracción a los convenios de delegación. El esquema de beneficios exclusivos a favor de Lázaro Báez no se limitó únicamente al proceso de adjudicación, sino que también se extendió en la etapa de ejecución de las obras, en donde se verificó una ausencia total y deliberada de control en la marcha de las obras viales interesadamente adjudicadas, lo que quedó acreditado a partir de: primero, el incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas. 2. La finalización de tan solo 2 de las 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez en el tiempo previsto en el contrato. 3. La culminación de solamente 26 de las 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez a pesar de los 12 años transcurridos desde el inicio de la maniobra. 4. La designación de un mismo representante técnico para múltiples obras, al menos 34, simultáneas y distantes entre sí, en infracción a la normativa estipulada en los pliegos de condiciones de contratación que obligaba a una presencia física permanente en la obra. 5. La presentación de las mismas planillas de maquinarias para numerosas obras complejas, coetáneas y alejadas entre sí en la provincia de Santa Cruz, incumpliendo el control de la disponibilidad de los equipos que se exigía expresamente en los pliegos. 6. La omisión de indicar en qué fecha se incorporaría a cada obra cada una de las máquinas en infracción a lo exigido por los pliegos generales y particulares. 7. La calificación sobre el estado de las máquinas efectuadas unilateralmente por las empresas de Lázaro Báez en las nóminas de equipo, a pesar de que, según los pliegos, dicha revisión y calificación debía ser efectuada por la propia agencia vial, previo al inicio de los trabajos. 8. La presentación, en algunos casos, de listados que no eran sobre maquinaria a afectar a la obra, sino de equipos a disposición de la empresa, sin precisar cuál de ellos se utilizaría ni cuándo, como exigían los pliegos. 9. La introducción de sucesivas modificaciones de obras sobre pretexto de errores técnicos en los pliegos o necesidades viales que no fueron incluidas inicialmente para con ellas aumentar los costos. 10. La realización de tan solo una obra por el monto pactado en el contrato original y las sucesivas redeterminaciones de precio que, con motivo de incumplimiento sistemático en el plazo de finalización y entrega de obra, incrementaron continuamente el monto de los contratos bajo la justificación del aumento de costos por inflación. Y 11. La solicitud y concesión de sucesivas ampliaciones de plazos orientadas a que los atrasos tuvieran apariencia de justificación, pese a que la principal excusa alegada, las condiciones climáticas de la Patagonia, ya se encontraba prevista en el periodo de receso invernal, para así permitir de tal suerte que las empresas del Grupo Báez siguieran cobrando. Pero además también se logró determinar la existencia de un sistema de privilegios exclusivos al momento del cobro de las obras viales interesadamente adjudicadas, lo que quedó cristalizado en la presencia de los siguientes indicadores. 1. La creación e implementación de un canal especial de pago anticipado exclusivo para las empresas del Grupo Báez a través de la resolución DNB número 899 del 2010. 2. La preferencia por las empresas de ese grupo económico a la hora del cobro de los certificados de obra, con una demora promedio de 60 días desde el último día del mes de certificación, frente a los 207 días que las demás constructoras debían aguardar respecto al mismo lapso. 3. La ausencia total de deuda vencida de la DNB respecto de las firmas de Lázaro Báez a diciembre del 2015, siendo la única contratista de obra pública a la que el Estado no le adeudaba un centavo. 4. La existencia de 350 reclamos entablados desde la DNB por distintas empresas contratistas por deudas vencidas y no pagadas que ascendían al 31 de diciembre del 2015 a la suma de 2.868 millones de pesos. 5. El otorgamiento de anticipos financieros en el orden del 20 o 30% del total del contrato, sin la reducción del plazo que, según los pliegos, hubiese correspondido.
Y 6. La certificación de obra no realizada y obras que no se adeudaban al plan de trabajo con el propósito de beneficiar a las empresas del Grupo BRAES en el cobro anticipado de fondos públicos. Este esquema de beneficios, representado en el 32 indicadores previamente expuestos, se llevó a cabo en un total de 51 obras que fueron adjudicadas durante el periodo 2003 a 2015 a las empresas del Grupo BAES: Austral Construcciones, Cani Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, Goti y Los Calzos y del Curto Construcciones, en la provincia de Santa Cruz, los cuales se detallan a continuación. 1. Repavimentación y pavimentación en intersección de Ruta Nacional número 3 y Ruta Provincial número 5, expediente DNB 4268 del 2004. 2. Estudio, proyecto y construcción en Ruta Provincial número 12, tramo Empalme, Ruta Provincial número 25, Pico Truncado, expediente DNB número 12328 del 2007. 3. Repavimentación en Ruta Nacional número 3, tramo Gran Bajo de San Julián, Aeropuerto de Río Gallegos, sección 2, comandante Luis Piedrabuena, estancia Los Álamos, expediente DNB número 732 del 2006. 4. Repavimentación en Ruta Nacional número 3, tramo Gran Bajo de San Julián, Aeropuerto de Río Gallegos, sección 1, Gran Bajo de San Julián, comandante Luis Piedrabuena, expediente DNB número 1832 del 06. 5. Obras básicas en Ruta Nacional número 3, tramo Aeropuerto del Río Gallegos, Avenida San Martín, expediente DNB 3163 del 06. 6. Repavimentación en Ruta Nacional número 3, tramo Gran Bajo de San Julián, Aeropuerto de Río Gallegos, sección 3, estancia Los Álamos, Aeropuerto de Río Gallegos, expediente DNB 3160 del 06. 7. Obras básicas y pavimento en Ruta Nacional número 40, tramo 28 de noviembre, Rospentec, construcción de puente de acceso a Rospentec, pavimentación de 21 cuadras en 28 de noviembre, expediente DNB 11.379 del 07. 8. Obras básicas y pavimento en Ruta Provincial número 43, tramo Fitzroy, Pico Truncado, expediente DNB 4596 del 06. 9. Obra de seguridad vial en Rutas Nacionales número 3, 288, 40 y acceso Parque Nacional Los Glaciares, expediente DNB 9663 del 2004. 10. Repavimentación en Ruta Nacional número 3, tramo Fitzroy, Gran Bajo de San Julián, sección kilómetro 2026 a 2088,55, expediente DNB 8460 del 06. 11. Obras básicas de pavimento en Ruta Nacional número 40, tramo Rospentec, Puente Blanco, y en Ruta Nacional 293, tramo Empalme, Ruta Nacional 40, Paso La Laurita, expediente DNB número 13.154 del 07. 12. Remediación de canteras en Ruta Nacional número 3, tramo Fitzroy, Río Gallegos, expediente DNB 11.707 del 06. 13. Obras básicas y pavimento en Ruta Nacional número 3, tramo Avenida Circunvalación, Caleta Olivia, expediente DNB 13.191 del 06. 14. Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional número 3, tramo límite con Chubut, Monte Aymont, expediente DNB 16751 del 2011. 15. Repavimentación en Ruta Nacional número 3, tramo Progresiva 1970,4, 2026, expediente DNB 2253 del 2007. 16. Obras básicas y enripiado en Ruta Provincial número 12, tramo kilómetro 245, Pico Truncado, expediente DNB 6746 del 2007. 17. Obras básicas y enripiado en Ruta Provincial número 25, tramo San Julián, Gobernador Gregores, expediente DNB 6748 del 2007. 18. Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional número 3, tramo límite con Chubut, Monte Aymont, segunda etapa, expediente DNB 1615 del 2008. 19. Obras básicas y enripiado en Ruta Provincial número 9, tramo Ruta Nacional número 3, Ruta Nacional número 40, expediente DNB 9067 del 2007. 20. Obras básicas de repavimentación en Ruta Nacional número 40, tramo Graique, Punta Loyola, sección Autovía Graique, Río Gallegos, expediente DNB 6747 del 2007. 21. Obras básicas y repavimento en Ruta Nacional número 288, tramo Comandante